Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei P40 Lite versus al Samsung A50s. Entonces comencemos. Antes de seguir con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Redmi Note 9 Pro, un Redmi Note 9 y un Xiaomi Mi Note 10. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en la pantalla. Ahora sí, continuemos. El diseño del Huawei P40 Lite es un avance a lo que se ha presentado con anteriores modelos. Los acabados de este dispositivo son en cristal, tanto en la parte trasera como en la frontal, con toques de aluminio en todos sus marcos. Aquí cabe señalar que la trasera está fabricada con capas de cristal curvo, lo que le da una sensación más parecida al plástico que al cristal. Y gracias a este acabado, el Huawei P40 Lite es agradable al tacto y no muy resbaladizo, aunque eso sí, es un imán para las huellas. Pero por fortuna, la caja incluye una funda transparente que ayuda tanto con el agarre como a cuidar y proteger sus acabados. Una de las novedades de este terminal es el sensor de huellas ubicado en el lateral derecho, que también sirve para prender y apagar el dispositivo. Cabe señalar que el sensor de huellas funciona de maravilla, es rápido y preciso. Sumado a esto, la sensación en mano me pareció agradable, es cómodo de sostener con una mano y ni se diga con dos. Posee un agujero en el panel frontal ubicado en la parte superior izquierda, que aloja la cámara frontal. Algo que a modo personal me parece agradable si lo comparamos con el notch frontal que nos quita una buena experiencia de visualización. Este celular posee unos marcos reducidos, pero que pueden mejorarse en la parte inferior, teniendo en cuenta que no cuenta con botones de navegación en su pantalla y se maneja mejor con los gestos preestablecidos. Algo característico del diseño es que cambia la ubicación de sus cámaras traseras a un pequeño recuadro, algo que se volvió tendencia en los lanzamientos del año 2020. Ya en la parte inferior tenemos el altavoz, el micrófono, el puerto USB tipo C y el puerto jack para tus auriculares. En sus dimensiones nos toparemos con 159.2 por 76.3 por 8.7 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. Siguiendo las líneas del Galaxy A50, este Samsung A50s también presenta recubrimiento brillante que produce tonos visualmente atractivos, de diferentes colores. La parte posterior es susceptible a ensuciarse con nuestras huellas dactilares muy fácilmente, así que debes prestarle atención a esto. Nos encontraremos con un módulo de cámara situado en la esquina superior izquierda del panel posterior, seguido de un flash LED. El dispositivo nos presenta unos biseles notables que rodean la pantalla al ras con un corte de notch en forma de gota de agua. El panel trasero curvo está hecho de plástico, lo que se vuelve un poco más decepcionante en un teléfono de su valor. Dicho esto, el cuerpo de plástico hace que el teléfono sea liviano y cómodo de sostener, se siente elegante y no es demasiado peso para poder sostenerlo y usarlo cómodamente, por lo que es una compensación positiva. La parte inferior del marco posee un conector para auriculares de 3.5 milímetros y una rejilla de altavoz a ambos lados de un puerto USB tipo C, que como sabemos mejora la velocidad de transferencia de la información y disminuye el tiempo de carga. Al finalizar la configuración encontré que el sensor de huellas dactilares en la pantalla registra lo suficientemente rápido, pero fue un poco lento, requirió una precisión prolongada para desbloquear y a veces no coincidía, pero esto es típico de muchos teléfonos con este sensor en la pantalla, pero con el tiempo todo esto disminuye y los errores casi desaparecen. El Galaxy A50s tiene las mismas dimensiones que el Galaxy A50, es decir, 158.5 por 74.5 por 7.7 milímetros de grosor y un peso de 169 gramos. En el Huawei P40 Lite tenemos un procesador de marca de la casa, concretamente el Kirin 810 octa-core que corre a 2.27 GHz, acompañado de una GPU Mali G52 MP6. Es un buen chip para el precio que estamos pagando por el dispositivo. Con esa base la experiencia prometía ser buena y así ha sido. El terminal no sufre retrasos ni tirones evidentes y podemos hacer un uso completo del terminal con una buena fluidez, tanto en la multitarea como en juegos de gran demanda gráfica. Y aquí tenemos un punto a resaltar, y es que existen juegos que no son compatibles con el dispositivo, no tanto por las especificaciones sino por el hecho de no tener el respaldo de Google, un problema que se evidenció más en el año 2020.
Sin embargo, quitando esto de la ecuación, tenemos un celular que no es el más potente del mercado, pero para juegos como Free Fire podrás jugar con una configuración de gráficos alta, sin ningún tipo de problema ni caída en fotogramas por segundo. Además, el tiempo que estuve jugando con él no se calentó ni tampoco fue incómodo de manipular. Ya en aplicaciones de uso cotidiano tenemos el mismo inconveniente mencionado anteriormente, y es que no podrás ejecutar aplicaciones de Google, ya sea YouTube, Google Maps, Gmail, entre otras. Estas aplicaciones las podrás usar únicamente utilizando el navegador de Huawei. Sin embargo, las redes sociales y demás sí podrás instalarlas por la tienda oficial de esta empresa, las cuales se ejecutan rápidamente. Podrás utilizar varias en la multitarea, sin ningún tipo de inconveniente o retraso, ya que el procesador en ese sentido funciona bastante bien. Samsung está utilizando en el A50s el procesador Exynos 9611 octa-core que corre a 2.3 GHz. Por otro lado, el A50 maneja el Exynos 9610. La diferencia entre los dos procesadores es marginal, así que no esperes un aumento masivo en el rendimiento. El procesador del A50s se basa en una arquitectura de 10 nanómetros y está equipado con una GPU MP3 Mali G72. Fuera de la caja, el Galaxy A50s se siente ágil como era de esperar. Las aplicaciones se abren y cargan rápidamente y no encontré ningún bloqueo durante el uso. El modelo de 6 GB de RAM que recibimos para su revisión podría manejar fácilmente el cambio entre aplicaciones, aunque puede encontrar un poco de tartamudeo al hacerlo. Este terminal funciona bastante bien con el uso diario, como navegar por la web o aplicaciones de redes sociales, mensajería y transmisión de video. Sin embargo, no se sentirá extremadamente fluido o suave, aunque no notamos la presencia de lag en ningún momento. Con este dispositivo podremos ejecutar juegos como PUBG Mobile sin problemas en gráficos medianos, pero cualquier cosa más alta de esto provocará caídas en velocidad de fotogramas y retrasos. El chipset de 10 nanómetros es bastante eficiente y ayuda a reducir el consumo de la batería mientras juegas. Este es uno de los apartados que sacan la cara por el P40 Lite, en donde el trabajo de optimización de Huawei se vuelve a ver, y es que estamos ante una capacidad de 4200 mAh, que nos dará más de un día de autonomía sin problemas. En pruebas de pantalla activa reproduciendo contenido multimedia al brillo máximo, nos dio una autonomía de 7 horas y 20 minutos aproximadamente, que si bien no es lo mejor del mercado, sí te dará muchas horas de entretenimiento visual, aunque esto puede bajar un poco dependiendo del uso que le des, ya sea con juegos de gran demanda o múltiples funciones al tiempo, ya que esto puede reducir aún más su autonomía. Pero lo que sin duda es uno de los puntos más fuertes es la incorporación de un eficiente sistema de carga rápida de 40 watts. Con el cargador que se incluye en la caja nos permitió cargar del 0 al 100% en poco menos de una hora, algo muy positivo y que sin duda debemos agradecer. Pero no todo es color de rosa, ya que existe un pequeño lunar, y es que algunas aplicaciones se deben conseguir por vías externas, las cuales al no estar optimizadas para el Huawei P40 Lite representan un consumo energético elevado. En mi caso sucedió con Apple Music y Spotify, las cuales no están disponibles en la tienda de Huawei, y tuve que bajar el APK de forma directa, algo que sin duda bajará de forma considerable la autonomía de este equipo. Samsung no sintió la necesidad de actualizar la batería dentro del Galaxy A50s, obtiene la misma capacidad de 4000 mAh que en el A50 original, lo cual está bien. El Galaxy A50s te durará un día completo con una sola carga, pero no esperes que el teléfono dure más allá de eso. Descubrí que la duración de la batería es bastante constante, sin importar lo que hice durante el día. El consumo de la batería en espera es mínimo y puedo usar la pantalla Always On sin tener que preocuparme por un consumo de batería significativo. El Galaxy A50s admite una carga rápida de hasta 15 watts, pero la compañía solo ofrece un cargador de 10 watts en la caja, por lo cual si deseas mejorar tiempos de carga debes adquirirlo o utilizar otro cargador. Pero si posees un cargador de 15 watts, puedes cargar completamente el Galaxy A50s en aproximadamente una hora y media. Obviamente te tomará más tiempo usando el cargador de 10 watts que viene en la caja. El P40 Lite utiliza una pantalla con una diagonal de 6.4 pulgadas, con un panel IPS LCD. La resolución de la pantalla es Full HD Plus de 2310 x 1080 píxeles y la densidad es de 398. La pantalla aquí es buena, con colores intensos y buen contraste. El brillo por supuesto no es sorprendente, pero al aire libre la información sigue siendo legible. También es agradable usarlo en la oscuridad, ya que el brillo mínimo no produce fastidio a los ojos directamente.
La reproducción del color se puede ajustar eligiendo uno de los dos ajustes preestablecidos, con colores naturales o saturados. Personalmente utilicé la primera opción, pero la temperatura del color se puede ajustar. Sin embargo, la pantalla se muestra particularmente bien con ciertos ángulos. Los tonos oscuros se vuelven demasiado grises, pero solo con una desviación diagonal, que rara vez ocurre en la realidad. La pantalla tiene una perforación en la parte superior izquierda para la cámara frontal, la cual tendrá sus fans y detractores, pero al menos es una solución que no entorpece mucho la visualización del contenido. Respecto a esto, tenemos la opción de ajustar cómo se verá el contenido en la pantalla completa, donde podremos elegir una barra negra a lo largo de esa perforación, pero aquí será al gusto de cada persona. Entre las opciones que nos ofrece el terminal para personalizar la experiencia con su pantalla está el modo resolución inteligente de la misma, que ajusta automáticamente entre alta y baja para optimizar la duración de la batería. También podemos dejarlo en forma manual y escoger nosotros la que mejor se ajusta a nuestras necesidades. Samsung no ha cambiado nada en lo que respecta a la pantalla, y con razón. El Galaxy A50s ofrece una impresionante pantalla Super AMOLED Infinity U de 6.4 pulgadas Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles, que también está presente en su hermano, el A50. Nos sorprende que la pantalla AMOLED se vea fantástica con colores vivos, excelentes niveles de brillo y ángulos de visión. El Galaxy A50s tiene una resolución de 1080 y una densidad de 403, que es nítida y buena para ver videos, jugar y leer textos. La ventaja adicional aquí es que el teléfono también viene con una certificación especializada para el streaming, lo que significa que podrá transmitir contenido en plataformas como YouTube y Prime Video con verdadera calidad HD. Claramente debemos agradecer que la mayoría de los terminales de Samsung vienen por defecto con este tipo de paneles, pues son de los que mejor aspecto en imagen ofrece, dependiendo de con quién se enfrente, claro está. Además, este dispositivo cuenta con un sensor de luz ambiental, el cual hace que se ilumine adecuadamente el panel bajo el sol directo, sin necesidad de ningún tipo de ajuste adicional. También tiene presente un notch en forma de gota en la parte superior de la pantalla, que para muchos es bonito y para otros no tanto, junto con unos marcos realmente reducidos. El Huawei P40 Lite presume de un módulo de 4 cámaras, donde la principal es de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8, acompañada de un sensor de 8 con gran angular y dos más de 2 megapíxeles cada una, donde una es para la lente macro y otra para captar el fondo y ofrecer el efecto desenfocado. Lo que le faltaría al P40 Lite es el telefoto, y es que aunque la interfaz nos diga que tenemos un zoom de 2x a 6x, se trata de aumentos digitales y no ópticos, cuyos resultados dejan mucho que desear al ver los detalles en cada foto. Otro punto que hay que mencionar es que ninguna cámara tiene estabilizador óptico, lo que hará que tengamos cierta vibración en los videos si hay mucho movimiento, incluso algunas fotos si nos movemos justo al disparar. En general, los resultados de las cámaras son normales, con buena reproducción de color, nitidez y textura, pero con suficiente iluminación, ya que en escenarios oscuros el procesado de Huawei hace que tengamos ruido y una especie de suavizado que hace que las fotos luzcan demasiado artificial. Aquí tendremos mejores resultados si decidimos usar la cámara en modo manual, ya que la interpretación de la escena por parte del dispositivo usando la inteligencia artificial a veces no es la correcta. Algo similar ocurre con el desenfoque automático, el cual a veces es lento y poco acertado, más cuando hay varios objetos en la escena. Un punto que resulta curioso es que el modo retrato solo es capaz de reconocer rostros humanos y de muñecos, por lo que no podremos usarlo en objetos o mascotas. Una decisión extraña cuando hoy en día varios smartphones permiten jugar con el desenfoque en varios escenarios más allá de los rostros. Por otro lado, el modo noche será un gran aliado si aprovechamos sus posibilidades, ya que al disparar nos permite tener hasta 6 segundos de exposición de forma automática, algo que mejora de forma sobresaliente la nitidez en las fotos. Y para finalizar, tenemos que cuenta con reconocimiento facial, la cual funciona adecuadamente, reconoce el rostro incluso llevando gafas. Samsung ha actualizado la configuración de la cámara triple en el Galaxy A50s si lo comparamos con su hermano el A50, claro está. Este dispositivo viene con un sensor de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0, que lo mantiene actualizado con la competencia. Las otras dos cámaras en la configuración incluyen una lente gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles de igual apertura focal. La cámara de autofoto también se ha aumentado de 25 megapíxeles a un sensor de 32 megapíxeles.
megapíxeles. La cámara principal es capaz de capturar algunas fotos muy atractivas a la luz del día, lo que no es sorprendente, siempre que haya una buena cantidad de luz en su entorno. Sin embargo, con poca luz el teléfono comienza a tener dificultades. El modo nocturno dedicado aún no logra tener el tipo de fotografía esperado, y que a mi parecer otras empresas como Xiaomi le llevan algo de ventaja. Las fotos con este modo se verán granuladas, a pesar de la reducción de ruido, y la imagen en general aparecerá más suave en lugar de clara y detallada. Este dispositivo puede cambiar fácilmente entre cámara principal y la lente gran angular para agregar más espacio en el marco. El gran angular es útil en lugares difíciles o si estás buscando una nueva perspectiva. Tenga en cuenta que la calidad se verá afectada cuando se cambia a la lente gran angular de 8 megapíxeles en comparación con la cámara principal de alta resolución. Las fotos de gran angular carecerán de detalles y nitidez. Por otra parte, la cámara de selfies cuenta con un sensor de 32 megapíxeles y apertura focal 2.0. Con este sensor se pueden capturar imágenes nítidas y naturales a la luz del día, siempre que se haya desactivado los efectos embellecedores. La nitidez y la claridad de los selfies se reducirán a medida que se oscurece, ya sea en interiores o en exteriores. Para finalizar, tenemos que el terminal cuenta con reconocimiento facial, que es muy preciso, pero con la pequeña y mínima pausa de este por el software del dispositivo. Para el P40 Lite nos toparemos con una única versión de 6 GB. Para el Samsung A50s nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En el P40 Lite, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A50s, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El P40 Lite le gana al Samsung A50s en procesador, batería y cámara. Por su parte, el Samsung A50s le gana ampliamente al P40 Lite en los siguientes aspectos: diseño, pantalla, RAM, almacenamiento y precio. Este enfrentamiento fue bastante reñido, tanto así que se distancian únicamente en un punto, dando como ganador al P40 Lite, quien lleva consigo una mejor batería e incluso mejor procesador, aunque claro, cualquier chip es mejor que los proporcionados por Samsung, es decir, los Exynos. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.